Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás, el lunes Turquía será escenario de la reunión de países árabes para discutir el plan de Estados Unidos para Gaza. El presidente de China, Xi Jinping, llamó a proteger conjuntamente el libre comercio y lo hizo desde Corea del Sur en la cumbre de la APEC, donde este viernes se reunió con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, con quien acordaron construir una relación estratégica mutuamente beneficiosa. En nuestra crónica de economía vamos a hablar del debate en Francia por la tasa Zuckman, una contribución adicional que se discutió este viernes en la Asamblea para los ricos con el objetivo de ayudar a reducir el enorme déficit del país galo. Daniela Blandón nos cuenta más en minutos. Y en revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este viernes The Wall Street Journal y Newsweek reseñan el despliegue de buques de guerra estadounidenses ante las costas de Venezuela y la identificación de objetivos militares utilizados para el narcotráfico. Como titulan, enseguida lo vemos con El Mariángulo. La Organización de Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados desde principios de septiembre por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos, 61 en total, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Escuchemos. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. Ahora vamos a Oriente Medio. Este viernes Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes como parte de la primera fase del acuerdo de Estados Unidos para Gaza. En tanto, en el enclave palestino crece el temor porque misiles israelíes que quedaron incrustados en edificios exploten en cualquier momento. Y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás, Turquía anunció que el lunes será escenario de la reunión de países musulmanes para discutir el plan de Washington para Gaza. Hugo Caro Jiménez con los detalles. Denuncias de tortura en los cuerpos retornados a Gaza. Este viernes Israel devolvió otros 30 cadáveres de palestinos al destruido enclave. Cuerpos que, según el Ministerio de Salud gazatí, mostraban claros signos de tortura como quemaduras y amputaciones, un día después de que Hamás entregara los restos de 2 rehenes a Israel. Con esta devolución, 225 restos de palestinos han regresado a Gaza, mientras que aún permanecen en el enclave los cuerpos de 11 rehenes israelíes. Se trata del esfuerzo más reciente por mantener a flote el frágil alto el fuego. En otro frente de la guerra, el miedo crece entre los gazatíes por los artefactos explosivos sin detonar tras las embestidas israelíes, que representan un riesgo inminente para quienes vuelven a lo que queda de sus hogares y temen que los proyectiles los impacten, algo que ya ha ocurrido. Los restos del proyectil israelí explotaron junto a la casa, cerca de donde estaban los niños. La situación fue extremadamente difícil. Son niños. ¿Qué hicieron mal? Estaban jugando cuando explotaron los restos del proyectil israelí y su situación fue extremadamente difícil. Mientras, los rezagos del fuego israelí siguen afectando a otros territorios palestinos. También este viernes se llevó a cabo un funeral de un niño de 15 años que fue herido por una bala de Israel al este de Ramallah, según la agencia de noticias Wafa. Este es un niño que fue ejecutado como nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ancianos, ejecutados a sangre fría, porque quienes no temen el castigo se comportan mal. El mundo debe tomar cartas en el asunto. De vuelta al destruido enclave, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura dijo este viernes que el 83% de las tierras de cultivo de la franja quedaron dañadas por la ofensiva israelí.
En Corea del Sur, Donald Trump decidió no participar de la Cumbre Económica Asia-Pacífico, la PEC, que se desarrolla estos días, mientras que Xi Jinping lo vio como una oportunidad para ocupar ese vacío que deja el mandatario de Estados Unidos con su política proteccionista y arancelaria, prometiendo una economía abierta y cerrando acuerdos con Japón. Patricio Peralta con los detalles. Mientras el Air Force One despegaba con Donald Trump a bordo, la limusina Honky trasladaba a Xi Jinping a la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Trump regresa a casa tras su encuentro con el presidente chino, mientras que Xi Jinping se prepara para un festival de diplomacia multilateral. Esto representa para los analistas un giro en el liderazgo económico mundial. Mientras Washington apuesta por barreras y acuerdos bilaterales, Beijing se posiciona como el defensor del libre comercio. Han sido repetidas las promesas de Xi Jinping de que China tendrá una economía abierta y seguirá abierta al mundo. Esto responde al apoyo de la globalización. Los encuentros iniciaron con Japón. Su primera ministra y el presidente chino afirmaron que a pesar de las múltiples discrepancias, deseaban mantener relaciones constructivas y estables. China es un vecino importante para Japón. Quisiera confirmar la orientación básica de las relaciones, que incluye la promoción de una relación estratégica integral y mutuamente beneficiosa. También se reunió con el primer ministro de Canadá. Con unas relaciones deterioradas desde 2018, Xi Jinping le dijo que está dispuesto a trabajar para restablecerlas. En un evento privado, Mark Carney dijo que su gobierno tomará un nuevo rumbo en lo económico debido a la disputa comercial con Donald Trump. Tenemos la ambiciosa misión de duplicar nuestras exportaciones fuera de Estados Unidos durante la próxima década. Tras un brindis de bienvenida a cargo del presidente surcoreano, Xi Jinping presentó una propuesta de 5 puntos para promover una globalización económica beneficiosa para la comunidad Asia-Pacífico y así llenar el vacío que deja la política proteccionista de Trump, aunque los países de la región también recelan del dominio económico chino. Ahora vamos al viejo continente. En Países Bajos, el liberal progresista Rob Jetten es el protagonista del triunfo de su partido en las elecciones parlamentarias tras el recuento oficial de votos. El D66 se impuso como la primera fuerza política por delante del ultraderechista PVV de Geert Wilders. Jetten celebró el triunfo como una derrota de populistas, mientras Wilders los acusó de querer destruir Países Bajos y cuestionó el recuento electoral. Me complace enormemente que la agencia de noticias neerlandesa acabe de anunciar que D66 ya no puede ser superado y que nos hemos convertido en el partido más grande en estas elecciones, un resultado histórico para D66. Estoy muy orgulloso de ello. Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad de empezar a explorar rápidamente opciones esta semana para formar un gabinete estable y ambicioso. En otro orden de ideas, el huracán Melissa sigue perdiendo fuerza después de pasar por Bahamas, pero el balance de su paso por el Caribe sigue en aumento. Reportes oficiales indican que 19 personas murieron en Jamaica y aumentaron a 31 las víctimas mortales en Haití. Aquí los detalles. Este es el impacto de la tormenta más fuerte que ha azotado el planeta este año. Casas sin techo, otras apenas en pie y muchas destruidas por completo. En Jamaica la magnitud de la devastación es evidente, mientras los residentes comienzan la dolorosa tarea de recoger los pedazos. Ojalá pudiera explicar el dolor. El dolor, no sé, es como si el corazón y el estómago se te reventaran. Es demasiado, demasiado. El huracán le hizo plantearse tomar una decisión impensable. Solo digo que si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto porque tengo 1, 2, 3 y un bebé y una niña pequeña. Y pensándolo bien, si tuviera que elegir a uno, no sería agradable. Las autoridades afirman que el 90% de los tejados de la comunidad costera de Black River han quedado destruidos. Tampoco queda prácticamente ninguno en pie en la ciudad de Montego Bay. Ahora se está llevando a cabo una limpieza a gran escala, dirigida en gran parte por los propios residentes. Alfred Hines, de 77 años, camina descalzo entre el barro espeso y los escombros, agradecido simplemente por estar vivo. Cuando el agua subió, me di cuenta de que la situación se pondría grave y que tal vez tendría que escapar. En un momento dado vi que el agua me llegaba a la cintura y unos 10 minutos después me llegaba al cuello, así que decidí escapar. Estoy limpiando, sí, limpiando ahora mismo.
Alfred es una de las aproximadamente 400.000 personas afectadas por el huracán Melissa. Más de 25.000 personas siguen hacinadas en refugios en todo el oeste de Jamaica, con el 72% del territorio aún sin electricidad y solo un tercio de las redes de telefonía móvil restablecidas. En información de la región latinoamericana, la mortífera redada policial en 2 favelas de Río de Janeiro, que dejó más de 120 fallecidos, continúa estando en el centro de la escena en Brasil. A esta hora, las calles de la ciudad de Río son escenario de protestas en rechazo de la brutalidad y la letalidad de la operación policial y militar, que tuvo como objetivo a altos miembros del Comando Vermelho. Los orígenes del grupo son de la década de 1970, en una alianza entre reclusos y presos políticos de la dictadura militar. Revisamos su historia en el informe de Ramiro Cueva Barberena. Es el grupo criminal más antiguo de Brasil y nuevamente es motivo de violencia en el país. El Comando Vermelho, que significa rojo en portugués, fue el objetivo de la operación más mortífera de la nación sudamericana. El CBE nació en la década del 70, en medio de la dictadura militar que gobernaba Brasil. El origen, una alianza entre delincuentes comunes y miembros de izquierda apresados por razones políticas que convivían en la cárcel de Río de Janeiro. Al principio lucharon por tener mejores condiciones dentro de prisión y pasó a ser una organización miliciana izquierdista, función abandonada en los 80. Para esa época, la organización excedió los límites de la cárcel y arribó a las calles cariocas luego de la amnistía postdictadura. Quienes estaban libres ejecutaban acciones delictivas como el robo de bancos para proveerle dinero a los reclusos. Con el tiempo, el Comando Vermelho evolucionó y se volcó al narcotráfico como principal fuente de financiación, extendiendo sus ramas hasta Colombia en una época de crecimiento de la producción de cocaína. La organización fue el motor para la llegada del narcotráfico a los barrios bajos de Río de Janeiro, donde tiene el control de la circulación de drogas. Ya en los 90 dejó de operar únicamente en Río y se ramificó a otras regiones de Brasil. Según el último reporte, que data de 2020, el Comando Vermelho cuenta con alrededor de 30.000 miembros. Además, empezó a accionar en otros rubros ilegales como el aurífero, el combustible y el tabaco. Su crecimiento dentro de Brasil continúa siendo exponencial. Se estima que en la actualidad operan en 25 estados, mientras hace 6 años solo lo hacían en 10. También se desplegó más allá de la frontera, consiguiendo vínculos en Bolivia, Paraguay y en la triple frontera con Perú y Colombia. El reciente operativo arrojó más de un centenar de víctimas en 2 favelas de Río de Janeiro y superó las muertes que hubo en la favela de Jacarezinho en 2021, una acción policial que también tuvo como objetivo al Comando Vermelho. El caso del príncipe Andrew de Inglaterra sacudió a la opinión pública. Los británicos destacan que el movimiento del rey Carlos III de apartarlo de su título y de sus labores reales y de despojarlo de la residencia real fue acertado. Pero el escándalo en la Casa Real Británica por los lazos de Andrew con el abusador sexual Jeffrey Epstein está precedido por otros numerosos escándalos en las casas reales europeas. Repasamos los más destacados. Llueven escándalos en las coronas europeas. El último protagonista, el príncipe Andrés, para una corona británica que no dudó en despojar de sus títulos al hermano menor del actual rey británico y que en adelante tendrá que vivir en Sandringham. Una emancipación dorada para un royal cuya vinculación con el malogrado y acusado de pedofilia Jeffrey Epstein han acabado con su carrera en la realeza. Fue la decisión correcta porque no necesitamos que la familia real se distraiga con algo que podría ser muy perjudicial para ellos. Un caso similar ocurrió recientemente en Noruega. El hijo mayor de la princesa de Noruega acumuló este historial según la fiscalía. Hoy hemos decidido presentar cargos contra Marius Borg Høiby. Se le imputan 4 delitos de violación, maltrato en relaciones íntimas contra una expareja y contra otra expareja. Se le imputan varios actos de violencia, alteración del orden público, daños a la propiedad y violación de una orden de alejamiento. También se le imputa haber filmado los genitales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento. Han også tiltalt for å ha filmet underlivet til en rekke kvinner uten deres viten eller samtykke. Pero la joya de la corona se la llevó uno que sí fue rey. El fin del reinado de Juan Carlos I estuvo marcado por presuntas infidelidades, peccata minuta que no representa delito alguno, pero llegaron los jeques. Por ello, los fiscales españoles apreciaron que la representación de Juan Carlos a empresarios en tierras árabes no era más que una tapadera para un entramado de comisiones poco ortodoxas, causa que fue archivada por el Tribunal Supremo por falta de certezas.
pero que mandaron al ya rey emérito a Abu Dhabi. De recibir el título de manos del dictador Francisco Franco y esparcir glamour allí donde viajaba, Juan Carlos tuvo que abandonar la zarzuela y pasarle el testigo a Felipe, salvando la herencia de una realeza española cuyo regreso cumple 50 años. Es tiempo de economía en France 24. Y ya está con nosotros en el estudio Daniela Blandón. Daniela, bienvenida como siempre. Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes. Daniela, vamos a empezar hablando sobre el legislativo francés que rechazó la idea de cobrar más impuestos a los más ricos. Bueno, la Asamblea Nacional sigue debatiendo los proyectos de presupuestos del gobierno y este viernes sus diputados rechazaron la posibilidad de una tasa sobre el patrimonio de los hogares más ricos, conocida como tasa Zucman, que viene del nombre del economista que la imaginó, que se llama Gabriel Zucman. Pero ¿qué era lo que tenía esta iniciativa que llevaba semanas discutiéndose y por qué genera tanto debate en Francia? Lo vemos a continuación. ¿Cómo debe Francia reducir su deuda de 3,3 billones de euros? Para el economista Gabriel Zucman, solo hay una solución: gravar los grandes patrimonios franceses. Este impuesto fijo sobre el patrimonio permitiría ampliar el alcance de la democracia y hacer que los multimillonarios participaran en la solidaridad nacional. El impuesto Zucman preveía inicialmente gravar con un 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros, sin excepciones. En su última versión, revisada por el Partido Socialista, prevé un impuesto del 3% sobre los patrimonios superiores a 10 millones de euros, excepto las empresas innovadoras o familiares. No se trata de gravar por el simple hecho de gravar, sino de salvar a los franceses, que actualmente son los únicos que están sanando las cuentas públicas. Para la Francia insumisa, esto no es suficiente. La derecha y el bloque central se oponen a este impuesto, al igual que la extrema derecha. Me opongo al impuesto Zucman, incluso en la versión propuesta por los socialistas. El impuesto Zucman tampoco cuenta con el apoyo unánime de los economistas, los fiscalistas y el mundo empresarial. Si bien algunos desearían que este impuesto se aplicara a escala internacional, otros alertan sobre los dos principales riesgos que conllevaría este tipo de tributación: freno a la innovación e incentivo al exilio fiscal de las mayores fortunas. Grabar las herramientas de trabajo es una locura, es matar a la gallina de los huevos de oro. Para luchar contra la salida al extranjero de los contribuyentes más ricos, Gabriel Zucman aboga por la creación de un escudo contra el exilio fiscal. Esto haría que las personas afectadas siguieran estando sujetas al impuesto durante 5 o 10 años después de haber abandonado Francia por razones fiscales. Y Daniela, en la reunión anual de líderes de la cuenca del Pacífico, China intenta conquistar a nuevos socios en medio de los roces que mantiene con Estados Unidos. Claro, intenta darles lo que no les da la primera economía del mundo. Corea del Sur es la anfitriona de la cumbre conocida como APEC, pero todas las miradas han estado puestas en el presidente chino Xi Jinping, quien se reunió con varios de los líderes después de lograr una frágil tregua comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un día antes. Uno de los encuentros más esperados fue con la recién posesionada primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Estas fueron sus conclusiones. China está dispuesta a trabajar con Japón para mantener los fundamentos políticos de las relaciones bilaterales de conformidad con los principios y la orientación establecidos en nuestras 4 declaraciones conjuntas anteriores entre China y Japón. Impulsar la relación estratégica y mutuamente beneficiosa y esforzarse por construir una relación constructiva y estable que satisfaga las exigencias de la nueva era. China es un vecino importante para Japón. Japón y China comparten una responsabilidad vital para la paz y la prosperidad de la región y la comunidad internacional. Quisiera confirmar la orientación básica de las relaciones Japón-China, que incluye la promoción de una relación estratégica integral y mutuamente beneficiosa y la construcción de lazos constructivos y estables. Así en Corea del Sur, pero mientras tanto en China, los exportadores celebran esta distensión entre Estados Unidos y China en su relación. Hay júbilo entre estos fabricantes, pues un día antes la noticia giraba en torno a estos acuerdos a los que dijeron haber llegado los presidentes de Estados Unidos y China, quienes se reunieron por primera vez desde el 2019, previo a la apertura de este Congreso de APEC. Donald Trump declaró haber aceptado reducir los aranceles a su rival a cambio de que éste intensificara la lucha contra el tráfico ilícito de fentanilo, reanudara las compras de soya estadounidense y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras.
Para ser honestos, al principio estábamos bastante preocupados por la situación arancelaria, pero tras varias negociaciones nos dimos cuenta de que ninguno de los dos países desea una guerra comercial. Ambas partes esperan una transición sin sobresaltos y una cooperación continua. Así que posteriormente nuestro ánimo mejoró. Ver a los líderes reunirse en Corea del Sur es muy beneficioso para el comercio mundial en su conjunto. Y finalizamos también hablando de Estados Unidos porque no hay señales de que llegue a su fin el shutdown. Que cumple 31 días. Hoy se cumple este plazo y amenaza con consecuencias más graves todavía de las que ya ha tenido. Pues a partir de este sábado se suspenderían por primera vez los beneficios federales de asistencia alimentaria, algo conocido como SNAP. Para dar una magnitud de lo que esto significa, en ciudades como Denver, en Colorado, en pleno Halloween, las familias han declarado que tienen que modificar sus costumbres. Muchísimas gracias. Mi idea para Halloween este año no era solo repartir dulces, sino también alimentos no perecederos para las personas que podrían verse afectadas por el recorte de los beneficios del SNAP. Pensé que era una manera fácil de hacer llegar comida a quienes la necesitan. Elena, también conocido como cupones de alimentos, este es un programa que beneficia a 1 de cada 8 habitantes del país. Casi 267,000 minoristas están autorizados para aceptar estos cupones SNAP y recaudan 96,000 millones de dólares al año, todo esto según datos oficiales. Ahora sí, muchísimas gracias, Daniela Blandón, por la información económica. Yo sé que está muriéndose de ganas por irse a celebrar el Halloween, ya vestida y todo, pero bueno, ya nos quedaba una noticia. ¿Y te disfrazas este año? Claro, por supuesto que sí. ¿De qué? Revelanos. Ya lo verán, Britney Spears. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Dani, acá nos vemos. hasta la próxima. Chao. Ahora es tiempo de revista de prensa en France 24. Y el Mariángulo ya está aquí con nosotros para revisar qué traen los medios internacionales a esta hora. Bienvenida a él. Feliz viernes de Halloween para ti, Elena. Igualmente. Vamos a iniciar hablando con lo que diarios como The Wall Street Journal, pero también la revista Newsweek, manejan acerca del despliegue de buques de guerra estadounidenses ya frente a las costas de Venezuela. ¿Cómo titulan y qué nos dicen? Así es, Elena, como bien lo indicas, The Wall Street Journal destaca esta noticia que titula de la siguiente forma: Estados Unidos tiene la mira puesta en atacar objetivos militares venezolanos utilizados para el narcotráfico. A lo que apunta este medio de origen estadounidense es que es probable que la infraestructura utilizada por bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes desde Venezuela hasta territorio estadounidense sea eventualmente atacada por órdenes del presidente estadounidense Donald Trump en el caso de que finalmente decida pasar de las acciones navales a terrestres y militares en el territorio venezolano. El medio The Wall Street Journal indica que según funcionarios estadounidenses cuya identidad no es revelada por motivos de seguridad, pero que estarían directamente familiarizados con este tema y con el aumento de las tensiones en el Caribe, el gobierno de Donald Trump habría identificado ya varios objetivos terrestres en Venezuela, que incluirían instalaciones militares que presuntamente estarían siendo utilizadas para el contrabando de drogas. Entre estas instalaciones figurarían bases navales y también pistas de aterrizaje. De acuerdo con lo reseñado por uno de los funcionarios, el medio señala que si el presidente Trump finalmente decide proceder con ataques aéreos a estos puntos, estos objetivos buscarían de alguna manera enviarle un mensaje directo al líder chavista para que salga del poder. El medio aclara que aunque el presidente Donald Trump no ha tomado una decisión definitiva respecto a este tema, ya hay alertas encendidas. Dice que hasta el momento hemos visto cómo, de hecho, desde el 2 de septiembre ha aumentado el despliegue militar en aguas internacionales por parte de móviles de unidades estadounidenses. El medio indica también que los aliados de Trump habrían comenzado a sugerir que Maduro debería salir del país, y el medio también reseña lo dicho por expertos como el analista de Venezuela de Atlantic Council, Geoff Ramsey, en el orden de que apuntan de que Estados Unidos está de alguna manera poniendo a prueba la afirmación de que Nicolás Maduro es débil y que los militares a su orden se rebelarían con un pequeño empujón. Sin embargo, The Wall Street Journal también enfatiza en que hasta ahora no hay indicios, Elena, que permitan ver que se han registrado deserciones considerables en las filas de las fuerzas militares venezolanas. Sin embargo, este experto advierte de un eventual efecto contrario. Dice que si Estados Unidos finalmente lleva a cabo ataques militares terrestres
terrestres en Venezuela. Esto también podría generar un efecto contrario de unidad nacional. Y recuerda cómo la semana pasada Nicolás Maduro afirmó que Venezuela cuenta con cerca de 5.000 misiles tierra-aire. Pero, sin embargo, Elena, vale la pena aclarar que justo hace pocos minutos y precisamente sobre este tema, la agencia de noticias Reuters divulgó esta información en el orden de que el presidente estadounidense Donald Trump declaró justo este viernes 31 de octubre que no está considerando ataques terrestres en Venezuela. Dicho esto, seguimos con lo que reseña la revista Newsweek, que titula: Imágenes satelitales muestran buques de guerra estadounidenses posicionados para posibles ataques en Venezuela. Lo que reseña esta revista es que el despliegue del grupo anfibio y el destructor de misiles representa ya una escalada de las tensiones en la región. ¿Por qué? Responde que esto subraya la creciente disposición del Pentágono para lo que sería una eventual operación militar. Dice que estas imágenes han sido captadas por satélites como por ejemplo el Sentinel-2. Dice que los buques de guerra se encuentran ahora aproximadamente a una distancia de 124 millas de la isla venezolana denominada como La Orchila, y cierra diciendo esto, abro comillas: las Fuerzas Armadas de ambos países permanecen en alerta máxima mientras el Caribe se acerca cada vez más a una confrontación que podría reconfigurar el equilibrio de poder en la región. Cierro comillas sobre esta atribución, Elena, a lo que nos presenta en esta jornada de viernes en Newsweek. Donald Trump se ha negado, como bien dices, según reporta la agencia Reuters. Sin embargo, aquí hablan inclusive que podrían ser los ataques en horas. Así es. Ni siquiera días. Entonces hay una controversia, seguiremos atentos a cómo se desarrolla la noticia. Claro que sí. Ahora, vamos a cerrar con las portadas de medios como The Independent, pero también The Guardian, The Daily Telegraph y la revista The Times, o The Times, más bien el medio, que reseñan el retiro del título al príncipe Andrew de Inglaterra. No podría ser de otra manera. Los medios británicos, de hecho, abren en esta jornada de viernes con esta noticia. Por eso vemos las siguientes portadas. The Independent titula: Andrew humillado al ser despojado de su título real de príncipe. A lo que apunta este diario, que nos deja ver también en su portada a un Andrew visiblemente consternado y con molestia. El medio reseña que era un miembro de la realeza británica que ahora describe como caído en desgracia y que vivirá de ahora en adelante como un plebeyo. Reseña que el rey Carlos III anunció que despojaría al príncipe Andrew tanto de sus títulos y que lo expulsaría también de la residencia real. Expone el contexto en el que fue tomada esta decisión de repercusión para la corona británica. Dice que los vínculos del príncipe Andrew con el fallecido Jeffrey Epstein siguen avergonzando de alguna manera a la monarquía británica. El medio también plantea un completo recuento de la forma en la que este anuncio sorprendió de alguna manera también en el Palacio de Buckingham en la jornada de ayer, jueves 30 de octubre. Vemos también cómo The Guardian reseña en su portada la misma noticia y titula: Andrew será despojado de sus títulos reales y deberá abandonar su hogar, pero aclara también que esta retirada no se dará antes de Navidad para que él no pase lo que describen como una celebración de Navidad incómoda para él y para la familia real. Indican también que eliminarán el tratamiento, los títulos y los honores que le corresponden como parte de la familia real, y que esta decisión fue tomada tras la profunda preocupación dentro de la casa por el riesgo que representa para la reputación de la monarquía el escándalo con los vínculos de Jeffrey Epstein. También cita lo dicho por acusaciones de agresión sexual contra Andrew y cita el caso de Virginia. Justamente hace un mes The Guardian publicó un artículo en la que divulgaba extractos de las memorias de esta mujer que se suicidó en el mes de abril, de 41 años, y que afirmaba que el príncipe Andrew en su momento declaró que creía tener relaciones sexuales con ella y que era como una suerte de derecho de él. Concluye que se entiende que la medida tomada por el rey Carlos se ha tomado con consulta previa con las otras autoridades británicas. Vemos también cómo The Daily Telegraph retoma el mismo tema y titula: Andrew ya no es príncipe. Reseña que a pesar de la medida no abandonará la residencia real muy pronto. Precisamente la elección de la nueva casa, Elena, fue uno de los puntos de fricción
reacción al tomar esta decisión. Él va ahora a una residencia que, si bien es notablemente extensa, no es igual que el Palacio Real. Sin embargo, sigue siendo una propiedad de la corona. Y finalizamos esta revista de prensa con lo que reseña The Times, que titula: a Andrew le quitaron su título de príncipe y también su casa. El medio dice que quien fue en su momento uno de los favoritos de la corona y de la familia real finalmente ha sido alcanzado por sus acciones del pasado. El diario reseña el panorama de esta manera, abro comillas: su estilo de vida de playboy y su continua relación con Jeffrey Epstein después de la condena del magnate estadounidense por delitos sexuales han provocado que le retiren sus títulos reales y que le ordenen abandonar su residencia en Windsor para aislarse ahora en Sandringham. Finalizamos, Elena, esta revista de prensa, así que seguiremos atentos a qué pasa con este caso. Claro que sí, sobre todo porque después de esta decisión de la corona uno se pregunta qué tantos secretos esconderán estos archivos por el caso de Jeffrey Epstein, que el gobierno de Donald Trump no quiere revelar ni tampoco hacer público. Así es, las pruebas siguen teniendo la verdad, así que esperaremos a ver qué sucede. Claro que sí, muchísimas gracias, Elmaría Angulo. Y cuéntanos, ¿tú te disfrazas hoy? Claro que sí, bailarina de Charleston. Estaremos pendientes entonces de esas fotos También en redes. de eso, claro que sí, muchas gracias. Gracias por recibirme. Y gracias a ustedes por su compañía. En minutos regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.